Bienvenidos, muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándolos aquí en la próxima hora por la voz del Pitic, 88.1 de FM, y también nos puede ver y escuchar en Facebook Live de la voz del Pitic, igualmente por el Facebook de la Tertulia Polaca. Además, por ahí de las 8 de la noche subimos el video de este programa por el canal de YouTube de la Tertulia Polaca, para que lo disfrute y lo vea cuando usted quiera, y si lo quiere compartir, pues a toda madre nos promociona. Y también los invitamos a que se suscriba al canal de YouTube de la Tertulia Polaca y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como la Tertulia Polaca, a mi Twitter personal @naranjero75 y a las redes sociales de La Voz del Pitic en Facebook y en Twitter @La Voz del Pitic. Bien, este programa vamos a analizar, dijo el colero, ¿no? Bueno, tengo invitados aquí, economistas, esto de las ciencias ocultas para algunos, ¿no? Lo complicado, oficios para otros. Para analizar la situación económica del estado, la real situación económica de Sonora. Y para eso he invitado al doctor Germán Palafox, académico de la Universidad de Sonora, a Diego Alberto Avilés, doctor en economía también del CIAD, en desarrollo regional, ¿no? Y al maestro del TEC de Monterrey y maestro también en política económica, a Mario Campa. Pues bueno, muy agradecido aquí por la presencia de tres eminencias acá que tenemos, ¿no? Bueno, ellos dos nada más. Okay. No, aquí fue mi maestro. ¿Sí? Hace algunos años. ¿Y qué tal? ¿Reprobaste o...? No reprobé, no me acuerdo de haber reprobado. Ok, bueno. Muy bien, pues damos una introducción, maestro, doctor, perdón. No, Lo que es, bueno, pues sí, ¿no? Los títulos. Profe Germán. ¿no? Bueno, Germán Palafox. Mira, si podemos más o menos medir la evolución de la economía sonorense a través del crecimiento de su producción, de los bienes y servicios que produce la economía sonorense. Y hay un indicador que me mide a través del PIB, me mide cómo va creciendo la economía. Que el PIB, vamos a ir explicando así para los... es el valor de la producción que se genera en el Estado. Del Estado. Del Estado, en un periodo determinado. Okay. Luego, la meta del gobierno del Estado es que el PIB, la producción, crezca en el 4.5%. Ese sería su objetivo, su meta como gobierno, 4.5%. En el 2016, del cuarto trimestre del 2016, el gobierno del Estado consiguió su objetivo. La economía creció 4.6. ¿En 2016? 2016, cuarto trimestre. Hay unos que lo manejan en un 5, ¿no? Casi 6%. Pues bueno, ese es el oficial. Sí. Bueno, otro de los puntos que quiero subrayar es que son datos oficiales, son datos del INEGI. Okay. Entonces luego nos echan que estamos tergiversando, falseando información, y resulta pues que no, son datos que ahí están. Que tienen otros datos. Y bueno, y a partir del 2016 nosotros ya veíamos una tendencia fuerte a un proceso de desaceleración, que la economía comenzara a crecer a ritmos lentos. Okay. Y eso sucedió en el primer trimestre del 2017 y del segundo trimestre del 2017. Las tasas de crecimiento fueron de 2.6 y de 2.7 respectivamente. Entonces efectivamente vimos una caída, una desaceleración, y donde en esos trimestres no se logró el objetivo deseado. Okay. Pero viene el tercer trimestre del 2017 y la economía cae hasta el piso, menos 1%, uno punto y fracción, pues, ¿no? Como aquí no lo alcanzo a ver, pero bueno, lo que quiero decir es que hay tasas de crecimiento negativo, tercer trimestre del 2017, y para el cuarto trimestre de 2017 vuelve otra vez con tasas negativas. Cuando tenemos 2 trimestres consecutivos con tasas negativas, pues ya viene un proceso
un proceso recesivo de la economía. Entonces, la economía, si la comparamos anualmente, pues entra también en esta fase recesiva. Y para el primer trimestre del 2018 vemos un leve crecimiento del 0.30. Pero para el siguiente periodo otra vez vuelve a caer en menos 1 punto y fracción. En el tercer trimestre vuelve a estar en la parte negativa y el cuarto trimestre del 2018 1.4%. O sea, vamos a ver que los últimos 6 trimestres de la economía son 4 tasas de crecimiento negativas y solamente 2 positivas y sumamente alejado del objetivo del 4%. Esto te lo estoy planteando en términos generales. Sí. Ya después, si quieren, le entramos a los diferentes sectores. Sí, porque sería interesante también analizar en qué contexto se da todo este bajón, ¿no? Por ahí podría ser también la desaceleración de la economía extractiva, ¿no? La minería, por ahí. Son 3 sectores los más importantes. Se cerraron también los exportación agro... el puro tomate, el puro tomate nada más pusieron como arancel, pero bueno, ahorita si quieres analizamos esa parte ya por sectores. En términos generales, ese es el comportamiento de la economía, donde de los últimos 9 trimestres solamente se logró un trimestre con un objetivo del 4.6. Los otros tantos trimestres, pues la economía está literalmente en el piso, en el suelo. Muy bien. Diego Alberto Avilés. Fíjate que analizando los datos que nos proporciona el doctor y los mismos que revisé, pero yo los revisé de manera anualizada. Al final Sonora está en el mismo contexto nacional, un poco superior en sus alzas y en sus bajas, ¿no? En el contexto nacional, porque voy a contextualizar, prácticamente durante todo el sexenio de Peña Nieto hubo un crecimiento bajo, pero ahí se mantuvo ese crecimiento, y podemos hablar que los últimos 3 años de Padres, los primeros 3 años de Claudia, han estado en ese marco de crecimiento muy, muy, muy bajo, pero ahí ha estado, salvo los trimestres que señaló aquí el doctor Palafox. Un trimestre donde sí cumplió las metas del sexenio, de este sexenio, pero el sexenio anterior igual, ¿no? En el marco de crecimiento del sexenio de Peña Nieto, haciendo referencia a la parte de Padres, a la parte de Claudia. Pero es notorio que en el gobierno de Peña Nieto, en los últimos años, se inició una caída en las tasas de crecimiento, que va a venir a afectar al Estado, ¿no? Al final de cuentas, el crecimiento nacional es acumulado de los crecimientos estatales. Lo vemos a nivel nacional, el primer trimestre de este año hay un decrecimiento, y la explicación que se da en ese contexto pues ya es el marco internacional. La caída en el Producto Interno Bruto nacional lo explican en la caída del Producto Interno Bruto internacional, y entonces el Estado va a tratar de justificar también la caída del PIB estatal, del PIB, en ese marco, ¿no? La contracción del crecimiento económico. Y coincido con el doctor que también hay que ver los sectores, cómo se han ido comportando en estos últimos años, que han habido cambios en el comportamiento al interior de la generación de la riqueza, ¿no? Al interior del PIB. Si me preguntas, ¿ha sido bueno o malo el crecimiento o la generación de la riqueza en el Estado? Yo diría, al igual que a nivel nacional, se ha generado la riqueza, no la suficiente para la población, y habría que ver todavía si esa generación de la riqueza, la nueva riqueza, cómo se ha distribuido, si ha atendido las desigualdades del Estado, que son temas así que podemos ir tocando poco a poco en el transcurso de la plática. Muy bien. Ahí para abonar tu comentario, uno pensar, sí, obviamente si sé de un experto en la materia de economía, pues uno podría inferir que no, porque si ves, por ejemplo, si lo cruzas estos datos con los datos del ENOE, que es la encuesta nacional de la ocupación y el empleo, pues vemos que el sonorense empleado, el 51% gana hasta 6,000 pesos, ¿no? O sea, eso es un tema relevante, ¿no? Y luego solamente, ahorita voy a checarlo bien, pero creo que es el 2% quien tiene un sueldo arriba de los 24,000 pesos, ¿no? Entonces está bien. Mario Campa. Buenas tardes. Sí, acompañando un poco los datos de Germán, efectivamente el PIB
crece 1.4%, ¿no? En 2018 en Sonora, el PIB estatal, ¿no? Eso es un dato importante porque está por debajo de la media nacional, que recordemos que el PIB en México se expandió 2% en ese año. Si quitamos incluso un estado como Tabasco, que decreció muchísimo por la caída en la producción petrolera, hasta un 10%. Decreció. Decreció, sí, cayó. Sonora se aleja aún más de la media, ¿no? Es lo que me preocupa. Entonces, si nos ponemos a analizar cuál es la causa principal, pues efectivamente podríamos hacer un análisis sectorial, pero creo que el factor más importante de todos es la caída en la producción minera. Hay que recordar que en 2013, 2014 el precio de la tonelada de oro llega a $1,600, $1,700, ¿no? La unidad de medición del oro, y después ahorita está en 1,300, es decir, cae bastante. Para que tengamos una idea de cómo le afecta a Sonora, porque hay que recordar que Sonora produce 2/3 partes del cobre nacional y 1/3 parte del oro nacional, es primer lugar en ambos metales. Para tener una idea, la inversión extranjera directa en minería, en el sector minero, que representa el 50% más o menos de la inversión extranjera directa en Sonora, era de alrededor de $2,100 millones en 2013. 2,100 de inversión extranjera directa en Sonora, es decir, las empresas canadienses que llegan aquí, principalmente una que otra americana. Y eso es, en términos sí, así más concretos, es mucho, es poco, digo, porque a veces hablamos millones, miles, pero en realidad no digamos que en ese momento para la los de a pie, no sabemos. Sí, para ponerlo en perspectiva, más o menos en ese año 2013 estaba arribita de la media nacional, ¿no? Okay. Sin embargo, al siguiente año cae a 900 millones, 2014. 2015 cae a 600, 2016 cae a 520, 2017 a 250, 2018 a $100 millones de inversión extranjera directa en Sonora, colocándonos como una de las últimas entidades en el estado. Entonces ahí no solamente resalta la dependencia que tiene Sonora y que le afectaron los precios y las leyes, también las leyes, digamos, es la pureza de los metales. No exploraron lo suficiente en todos estos años las mineras y les empezó a salir unas leyes más negativas. Pero imagínate una caída del 95% de inversión extranjera directa en Sonora. ¿Qué refleja? Uno, la concentración de la industria minera. Dos, que quizá pues, la FOR no anunció ningún plan de expansión en esos años, pero yo creo que la industria minera tiene mayor efecto. Y la otra es que desafortunadamente pues hemos tenido un secretario de Economía que no ha cumplido, digamos, con lo que se espera de él, que es promover el atractivo de Sonora en el extranjero, porque la Secretaría de Economía no tiene muchas funciones además de comercio internacional. Uno de ellos es atraer inversiones y no las ha traído. Lo que más preocupante, no ha diversificado la economía sonorense tan concentrada en minería. Exacto. Y por otro lado, pues el secretario de Hacienda tampoco se ha metido, por ejemplo, a esfuerzos de recaudación. Sonora recauda únicamente el 6% de los impuestos de sus ingresos totales, mientras estados como Nuevo León están en el 10%, la Ciudad de México está arriba del 20%. ¿Por qué es importante tener una recaudación propia? Porque ante bajones como estos en la economía estatal, si tuviéramos recaudación propia suficiente, podríamos, por ejemplo, implementar un paquete contracíclico para hacer frente a estos bajones, cosa que no tuvimos la capacidad porque a lo largo de los 3 años del inicio de gobierno aquí en el estado, pues nos dedicamos a ver cómo iba disminuyendo la actividad, como dice el doctor Palafox, y además se iba cayendo la inversión extranjera directa. No metimos las manos al fuego mientras pudimos, ahora es más complicado. Okay. Qué bueno que toca sí. Un poco para continuar lo que dice Carlos. Mira, ¿qué dice que Mario, perdón. La economía sonorense está ligada a 2 grandes economías. Está la industria minera, que está ligada a los países asiáticos. En el 2012, 2013, los países asiáticos acero, ¿no? creciendo, 15, 18, 20% sus niveles de actividad. Y toda la industria minera, pues indudablemente ganó muchísimos miles y miles de millones de dólares. Cuando China hace su cambio de estrategia de desarrollo, todos sabíamos lo que iba a suceder. Y lo que está sucediendo, iban a caer los precios y ellos hicieron su estrategia. Las minerías hicieron su estrategia para mantener sus niveles de ganancia. Y lo hicieron perfectamente bien. En el caso de Sonora, indudablemente que cayó la inversión. Por ejemplo, los primeros tres años de inversión extranjera con Claudia Pavlovich llegaron 1,023 millones.
En los primeros 3 años de Guillermo Padres llegaron 2.634 millones de dólares. O sea, en el de Eduardo Burs llegó 2.376 y con Armando López Nogales 1.142. 1.142 todavía superior cuando no había un proceso de globalización como se está viviendo al que está sucediendo ahorita al gobierno sonorense. 1.23 millones significa un poco lo que dice Mario. No se ha venido trabajando con una estrategia clara y precisa sobre atracciones de inversión. La atracción de inversión en términos de política ha quedado nada más en el elemento de vente a Sonora porque hay playas y vente a Sonora porque hay sierra, vente a Sonora porque tenemos el litoral, cuando la estrategia debe ser muy fuerte porque la competencia por esas inversiones pues la va a hacer todas las regiones del mundo. El otro sector que está ligado es la industria manufacturera y está ligado a los Estados Unidos. Si crece Estados Unidos, hace años crecía toda la zona fronteriza. Crecía Estados Unidos, crecía la zona fronteriza. Lo que a mí me preocupa es que ahorita crece la zona fronteriza, crece el estado de Sonora, crecen los otros estados, y la que no crece es Sonora. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos desligamos del ciclo de crecimiento de los Estados Unidos? ¿Y cuáles son los elementos que me permitan accionar ese ciclo de crecimiento? El ciclo de crecimiento de los países asiáticos, ya lo sabemos, viene otra vez el ritmo creciente de China, y se va a reactivar la minería en México y en Sonora y en los países donde la minería es fuerte. Ahí no hay tanto problema, porque es un proceso cíclico. Sí, son cíclicos. El gran problema es cómo se ligó y por qué se ligó y cuáles fueron los elementos. Entonces se desfasó, ¿no? O sea, en dónde y cuáles son los factores que están influyendo a que se despegue ese ciclo. Así es. Pero fíjese, doctor, tocando el tema de China. Luego los políticos aquí a nivel local nos venden el tema de la minería como si fuera la gran panacea y como si fuera a sacar a los niveles de desarrollo que Sonora ocupa. El sexenio anterior con Padres, el secretario de Economía vendía la minería como si fuera eso. Y el actual secretario de Economía también nos vende la minería como si fuera la panacea de la economía sonorense. Qué peligroso es lo que China le está haciendo a América del Sur, sobre todo, y se lo está haciendo a Sonora, de hacer que las economías vuelvan al sector primario, que se enfoquen al sector primario, que le vendamos a ellos sector primario y le compremos manufactura. Sí, pero si generamos valor agregado sería bien. Pero no estamos generando valor agregado. Bueno, hay que hacer un diseño de política para generar valor agregado. No es posible que vendamos oro en cantidades millonarias y se vaya el oro puro, cobre sin generar en Sonora ningún valor agregado. Ese es el gran problema. Pero hasta la fecha, el sexenio anterior, compadre, es que la minería fue la gran parte del sexenio. Y en lo que va de la minería sigue siendo una gran parte, es minería en bruto. Así como se saca, así se vende. Y eso no está generando condiciones de desarrollo para el Estado. A lo contrario, usted lo decía ahorita, estamos en una gran dependencia de ese sector, y solamente de ese sector, y que nos mantiene en la volatilidad de cualquier commodity. Vamos a ir un corte, vamos a ir una rolita de La Maldita Vecindad, ¿no? El gran circo, me acuerdo cuando bailaba slam con estas rolas y me metía y tiraba jodazos ahí, pero bueno, ahorita ya no se puede, ya como chavorruco ya duelen. Bueno, vámonos, el gran circo, La Maldita Vecindad. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitico, 88.1 de FM, y continuamos con la mesa analizando la real situación económica del estado de Sonora. Leo algunos comentarios que me han llegado aquí. Eli Valenzuela: no se siente la fluidez del dinero, dice. Arturo Mesa: saludos al maestro. Me parece muy atinado lo que menciona Mario Campa en relación a que la economía sonorense no se ha diversificado. Los que manejan la economía estatal de alguna manera solo cachan lo que se puede. Bueno,
A ver, ¿qué? ¿Cachan lo que se puede o lo que se acercan sin ninguna estrategia integral de desarrollo económico para Sonora? Carlos Figueroa, saludos. Falta diversificar la inversión de Sonora, otorgar facilidades a otros giros, licitar obra de construcción entre empresas sonorenses para que los recursos se dispersen en la región. Bueno, muy bien, muy bien por lo que mencionan de los catedráticos Avilés y Palafox sobre la necesidad de impulsar el valor agregado. Bueno, hay más comentarios por ahí, ahorita le damos lectura. Mario, querías hablar algo sobre el impacto ambiental también, ¿no? De las minerías. Sí, Aaron, yo creo que los tiempos ya están cambiando y no podemos pensar, además de la cuestión fundamental del valor agregado, ¿no? Pero también debemos pensar en la minería y en su impacto medioambiental, ¿no? No podemos ya considerarlo un desastre, como aislado. ¿No? Y desafortunadamente en Sonora contribuimos bastante a la emergencia climática, uno por la ganadería, que es una de las actividades humanas que más emisiones tiene, y la otra es por la minería, que además de contaminar subsuelos, ya lo vimos en el caso de Grupo México con Cananea, también quema muchísimo diésel, ¿no? Porque son minas que generalmente están muy aisladas y requieren plantas de diésel y están queme y diésel, y eso también contribuye a emisiones. Talan un montón de cerros, evidentemente, cuando están explorando nuevos reservas, digamos. Entonces la minería es muy dañina para el medio ambiente y en ese sentido ya no podemos pensarla como una actividad más. Y yo creo que aquí es muy importante, sí quiero mencionar un avance que hay a nivel nacional, donde en 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación le permitió por primera vez a una entidad federativa, fue a Zacatecas, que llevaba 2 o 3 años en litigio, aplicar impuestos ecológicos a nivel estatal. Zacatecas aplicó 4 impuestos distintos, uno de ellos es a contaminación de subsuelo, otro es emisiones a la capa de ozono, en fin, y se las va a aplicar a las mineras que están allá. Zacatecas es el segundo estado más importante en minería después de Sonora. Entonces yo aquí le haría un llamado, si es que nos están escuchando, a la gente del gobierno del estado, a nuestros congresistas, que no nos quedemos atrás en la cuestión de la lucha medioambiental, apliquemos aquí ciertos impuestos a la industria minera, y eso utilicémoslo para reactivar la economía. Por ejemplo, le doy una idea, ahora que se está cada vez demostrando más la importancia de la economía de los cuidados, por ejemplo, guarderías o cuidados de tercera edad, ¿por qué no lanzamos un programa que atienda esas necesidades, ¿no?, de las mujeres sonorenses? Prácticamente no hay cobertura, hay muchísimas mujeres que necesitan la cobertura para poder trabajar, eso además le pegaría positivamente a la productividad de todo el estado. Y además que daría un empleo temporal a gente que se está dedicando a los cuidados. ¿Por qué no lanzar programas más audaces? Yo veo a un gobierno del estado muy pasivo, demasiado pasivo, viendo cómo la economía se desaceleró, crece por debajo de la media nacional y no ha metido las manos al fuego. Oye, pero si yo prendo ahí la televisión y en algunos espacios de radio y es una maravilla el secretario de Economía, ¿por qué me dicen ahora aquí lo contrario? Herejes. Sí, puras palomitas. Oye, hablábamos ahorita también la deuda, ¿no? Es preocupante, se está yendo, es evidente que se está yendo al gasto corriente porque no se está invirtiendo en infraestructura. Es más, no hay una obra así emblemática como casi siempre sucede con los gobiernos estatales. Esta del Hospital General, pues es un recurso federal, ¿no? Entonces, si generas deuda que se va a gasto corriente y no estás generando infraestructura que podrías generar recaudación y así ir pagando la propia deuda, pues entonces, ¿en qué situación estamos con esto, doctor? Mira, normalmente la deuda se utiliza para 2 cosas, o se va a gasto corriente o se va a infraestructura de desarrollo. Y infraestructura pues no vemos. Y infraestructura de desarrollo significa un poco lo que sea, Mario, comenzar a trabajar en varios diseños, en varias líneas que permita reactivar al Estado. No es posible que nosotros estemos solamente con un sector manufacturero como es la industria automotriz y que no sea diversificada. Así es. Bueno, ya viene la megaregión. Bueno, no sé si va a llegar o no, pero que al final de cuentas es lo mismo. Pues dime, ¿no?, un proyecto de megaregión, nada más dime uno ahorita. Que me digan uno, o sea, si me dicen uno yo quedo conforme. Además tampoco es la panacea, ¿no? O sea, otra vez seguir siendo un estado maquilero, y sin crear nuestras propias economías, nuestra diversificación, pues, ¿no? Nuestra propia industria, pues vaya. Y luego
La industria que dicen que viene muy fuerte en Sonora es la industria aeroespacial, la industria aeronáutica. Entonces, ya está, ¿no? Para la industria aeroespacial y la aeronáutica, sí es cierto que tiene presencia en Sonora, sí es cierto que cada vez hay más empresas aeroespaciales, pero es a nivel nacional la que paga menos salarios. ¿Eso qué significa? La aeronáutica. La aeronáutica en Sonora es la que paga menos salarios. Significa que no le estamos aportando ciencia y tecnología. Exacto. A este renglón. Entonces, la pregunta es, ¿la deuda podría servir para generar un diseño de política industrial dirigida a fortalecer algunas áreas específicas, especialmente si metemos toda la parte de tecnología, todas las nuevas tecnologías y comenzamos a diseñar políticas educativas dirigidas para este sector, pues indudablemente que podríamos desplazar a Tijuana, a Querétaro y a otras regiones que nos están desplazando en términos de valor agregado y en términos de salarios. O sea, utilizar la deuda para ligarla a alguna infraestructura que me permita el desarrollo de la economía. Por ejemplo, en el presupuesto 2018, para gasto corriente se fueron alrededor de 7,000 millones de pesos contra 2,000 millones para gasto en capital. Entonces, esa gran diferencia son 5,000 millones, o sea, 7,000 millones para gasto corriente es muchísimo recurso y eso se va directamente a la deuda. Nosotros somos el estado, que creo que el segundo o tercer estado con mayor niveles de deuda y en el 2018 fuimos el cuarto estado con menor crecimiento de la economía. Por encima de nosotros estuvo Chiapas, estuvo Tlaxcala y estuvo Tabasco. Entonces, no es posible que seamos un estado con un muy bajo crecimiento, diferente. Por eso me preocupa mucho el desligue de la frontera norte del estado de Sonora. Nos cruzamos de la frontera norte hacia la frontera sur con los ritmos más bajos de crecimiento, pero tenemos a nivel nacional los ritmos más fuertes en términos de deuda, y si tú ves la infraestructura que existe, estamos totalmente en la calle. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con esos recursos? Yo creo que ese es un mal diseño. Ahora, se suponía, Diego, que iba el Tratado de Libre Comercio, pues nos iba a traer gran desarrollo, incluso íbamos a poder, por ese roce que íbamos a tener con estos países de primer mundo, tanto Canadá como Estados Unidos, pues crear nuestra propia industria, nuestra propia tecnología. Digamos, bueno, en la industria automotriz, pues probablemente ya íbamos a tener carros PITIC, ¿no? Claro. Y hay otra cosa, nomás ya para finalizar esto, cuando previo a que se diera todo se iniciara el Tratado de Libre Comercio, se hizo un estudio ahí entre la Comisión Sonora-Arizona donde marcaba que era 2 veces mayor la economía de Arizona que la de Sonora. Y eran los mismos sectores primarios, exceptuando la pesca, que nosotros tenemos mar, ellos no. Hoy en día Arizona es 10 veces mayor su economía que un desarrollo desigual. ¿Qué chingados pasó ahí? Pues, o sea, ¿qué hicieron ellos que nosotros no hicimos? ¿O qué hemos dejado de hacer? Creo que más o menos yo lo sé, pero bueno, a ver, quisiera... Pues no ha habido un enclave en la economía internacional, sobre todo lo que comentábamos ahorita con la minería, igual con los otros sectores. ¿Qué valor agregado, aparte de maquilar, produce la región? Este modelo de maquilar y exportar también se implementó en los países asiáticos. Pero en una primera instancia, tal como ocurrió en los 90s en este país, en la frontera norte y en Sonora, e incluso desde antes de la entrada del Telecán en los 80s, cuando empezaron a llegar las primeras maquiladoras, fue lo que tuvieron los asiáticos en una primera instancia, ¿no? La instalación de empresas extranjeras y la pura maquilación y exportación. Pero luego empieza el enclave de la propia industria nacional en el proceso de la cadena productiva, ¿no? Bueno, este segundo paso, tras 30 años de este encadenamiento, no se ha dado en este país, y quizás ha faltado política pública. De hecho, sí ha faltado política pública para hacer que los empresarios sonorenses se enclaven en esa generación de valor agregado, salvo alguna que otra excepción que se podrá analizar, pero en términos generales no hay. Nada más estamos dando mano de obra a la exportación.
Ahorita mencionaba el doctor, y sí es cierto, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son los sectores de la economía sonorense que más producen riqueza? Pues son dos, ¿no? El manufacturero exportador, pero el otro que decíamos reiteradamente, el minero también exportador. A principios de siglo, ¿cómo era? A principios de siglo era más un mercado nacional dirigido sobre todo por la industria de la construcción y por el comercio interno. ¿Y el sector agropecuario? Bueno, el sector agropecuario empezó a bajar desde la década de los 80s, 90s, pero la fortaleza sonorense a principios del siglo estaba sobre todo en la industria de la construcción y el comercio interno. ¿Cómo se modificó eso en 15 años? Y en estos 15 años llegamos a la industria exportadora y a la minería exportadora. Y de repente nos llegan amenazas de ciertos presidentes que si no hacemos lo que nos pide, amenaza nuestra industria de la exportación. La economía sonorense depende de la exportación y si nos amenazan que se nos va a cortar de tajo, entramos en crisis y las crisis políticas desencadenan crisis económicas, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, vamos al doctor porque ya se va a ir y ahorita vas a tener manga ancha, Mario, no te desesperes, se está poniendo rojo, quiere desahogarse. No, a ver, Mario, adelante. El último comentario antes de... porque el doctor se tiene que ir a una 40 ahorita en el próximo corte, ¿verdad? Bueno, te dejo libre para que te vayas a gusto, con buen sabor de boca. Que dejes chillando la habitación. Sí. No, mira, yo insisto mucho en esa parte de cómo nos desligamos de la economía. No es posible que Baja California tenga un crecimiento del 6-7%. 5 municipios. No es posible que Chihuahua siga creciendo a ritmos fuertes. No es posible que nosotros nos quedemos nada más con la Ford. Tú te vas a Guanajuato y ahí están las 6 empresas, las industrias automotrices mucho más fuertes, pero no solamente la industria automotriz, ahí están la Escuela de Física y la Escuela de Matemáticas del UNAM y del POLI. Aunque sea una maquiladora, los científicos mexicanos le están generando valor agregado a esas industrias. Y cuando el conocimiento es local y le da valor agregado, los sueldos más altos son en Querétaro y en Guanajuato. Todo el mundo se quiere ir a trabajar a Querétaro y Guanajuato, pero precisamente por esa ciencia y tecnología que la están aplicando los científicos mexicanos del Politécnico y del UNAM, no del ITAM, pero esto, la estrategia que se debe hacer para el caso sonorense es, y hace mucho lo hemos señalado, traerte otras industrias como la Honda, como otro tipo de empresas, porque la competencia entre las empresas deriva conocimiento hacia la sociedad. Entonces, mientras la Ford esté solamente concentrada, no hay derrama de conocimientos. Ellos se apropian de todo el conocimiento que pueda haber. Exacto. Ellos hacen convocatorias, van los científicos y en algunos de los casos pues ellos adoptan sin que nadie le diga absolutamente nada. Entonces, el tener nada más una industria o una empresa dentro de la industria automotriz pues no nos va a garantizar absolutamente nada, y lo podemos ver en los últimos 25 años. No, pero recórtale un turno y te metes nos han metido en un problema, ¿no? Ya recortaron el tercer turno en la Ford. Porque cayó la demanda de Fuchon el 6% en los mercados. Y ahí se refleja en este bajón que da en el segundo o tercer trimestre del 2017. Ahí está, pues no, también ahí surge el recorte del tercer turno. Recortaron 700 trabajadores. Exacto. Y el efecto multiplicador en términos de empleo son casi 9,000 trabajadores, y eso es un poco lo que tú señalabas en ese ciclo de caída. A lo mejor el Fuchun ya sale del mercado y había la posibilidad de que China se llevara la empresa que tenemos en Sonora. Y si eso sucede, sería una desgracia estatal, porque no diseñamos una estrategia para diversificar. Y acá tenemos buenos científicos, ¿eh? Nosotros tenemos un área de física y de matemáticas de mucho reconocimiento en la Universidad de Sonora, y creo que están desaprovechados en términos de que pueden generar valor agregado, no solamente en la industria automotriz, está en la industria aeronáutica, está en la industria esta nueva de las economías digitales, que yo creo que por ahí deberíamos de comenzar
a trabajar. Silicon Valley, ¿no? Porque sí se puede, o sea, Sí, tenemos sí, los claro. elementos para comenzar a diseñar estrategias. Lo que pasa es luego también estos se clavan y cuando digo esto, bueno, los estrategas de la Secretaría de Economía o del Gobierno del Estado, en inversiones muy arcaicas, ¿no? Como el turismo y ese tipo de que o sea, ya están. Bueno, la puede enseñar el turismo, pero si te traes algunos chinos, pues algunos cientos, el 1% que te traigas del turismo a Sonora, sería explosivo la entrada de ingresos. Perdón. Y el ecoturismo, que es hacia donde se está moviendo la Exacto. industria turística mundial, no a sol y playa, que es donde estamos aquí. Sí. Y que además deja grandes perjuicios, ¿no? Ese tipo de turismo, pero sí. Bueno, doctor, ya nos tenemos que ir a corte, algo que con lo que quiera. No, pues muchas gracias y continuamos, yo creo que la próxima semana. Sí, lo volvemos a armar la mesa, como no. Muy interesante, muchas gracias, doctor. Con permiso. Vamos a ir a un corte, no me acuerdo qué canción es, yo las escojo, fíjate. Root, sí, de Magic. Nos vamos a poner un poco fresones aquí. Vámonos. La Voz del Pitic es una iniciativa radiofónica de Democracia y Deliberación Desértica AC. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic 88.1 de FM y continuamos con la mesa sobre el análisis de la situación económica, la real situación económica del estado de Sonora. Mario, voy a leer aquí unos. Eduardo Encinas dice, me gustan mucho los comentarios del doctor Palafox. Arturo Mesa, coincido mucho con el punto de vista del doctor Mario Capa, es maestro, ¿no? Todavía no es doctor. En relación del tema relativo a todo lo ambiental y la pasividad del gobierno del Estado en materia de política económica. Me mandan saludos, Goldo, no sé a quién será, pero bueno, así nos puso Peque Durazo. Ok. Mario, nos comentabas algo interesante sobre de qué manera sería óptima diversificar la economía. Estuvimos hablando, ¿no? de la pasividad del gobierno del Estado, también de la necesidad de diversificar la economía. Ya mencionamos al menos dos áreas donde el gobierno podría hacer algo para promover también los servicios, porque generalmente cuando pensamos en desarrollo económico pensamos en las grandes inversiones, ¿no? Una planta Ford y una nueva mina, en fin, pero hay formas también en que los servicios pueden contribuir mucho económicamente. Mencionamos, dos sectores dentro de los servicios, como es la economía de los cuidados, tanto para niños como adultos mayores. Mencionamos ecoturismo, también entra en servicios, pero hay muchísimos más que podríamos explorar en Sonora, ¿no? Servicios científicos, tenemos aquí una universidad muy grande como es la Universidad de Sonora, tenemos el CIAT, ¿por qué no también desarrollar ese tipo de servicios en Hermosillo y convertirla en una capital muy fuerte universitaria, que además eso jalaría nuevas inversiones? Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno del Estado al respecto? Pues de entrada, subir sueldos a maestros en educación pública. Eso sería un primer paso que no está haciendo, ¿no? Otro tipo de servicios que podríamos impulsar aquí en Sonora es la informática, ¿no? Okay. Esta es una de las industrias que más está creciendo en el mundo, la informática, y aquí en Sonora todavía no hay presencia. ¿Por qué seguir enfocándonos en atraer, por ejemplo, inversión en manufactura automotriz cuando la industria está pasando por un momento complicado en el mundo? ¿Por qué no mejor irnos a servicios de informática o servicios de entretenimiento también? Porque ahorita, por ejemplo, parte de la inversión extranjera directa que está llegando a México voy a mencionar una marca, pero es contenido en Netflix, ¿no? Una empresa extranjera que llega aquí y es un servicio, el de entretenimiento. Otra industria muy fuerte a nivel mundial que está creciendo mucho es videojuegos. ¿Qué estamos haciendo en Sonora? Y es aquí donde quiero resumirlo un poco, para atraer ese tipo de inversiones, que es hacia donde se está encaminando la economía mundial, más a servicios, que es más, de entrada es menos dañino con el medio ambiente, ¿no? Además de que ahí es una economía del conocimiento, donde podemos ligar más a los universitarios con el ambiente laboral, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por eso? Yo veo nulos esfuerzos, ¿no? Es lo que me preocupa. Así es. Y creo que también para crear este ambiente universitario, pues entramos en otro tema, y es que todo va ligado, pues, ¿no? Que sería el tema de la movilidad. ¿A quién chingado se le ocurrió
hacer 2 vías rápidas o 4 vías rápidas rodeando las universidades en un vaivén de alrededor de 40,000 personas. Sí. Y ya ha habido fatales accidentes, ¿no? Cuando en la tendencia es en ciudades con ambiente universitario, con ambiente estudiantil, es despoblar de los automóviles, ¿no? Pero aquí, es más, la misma universidad contribuye a eso porque está haciendo más y más estacionamientos, ¿no? Me metí en un tema me fui un poquito más para allá, pero tiene ligado, que ver, pues, ligado, ¿no? Todo está ligado, ¿no? De hecho, así tangencialmente, cuando me invitaste a que asistiera y nada más me comentaste para hablar de economía, me quedé pensando, bueno, pues del universo de temas que podemos hablar. No, te dije de la economía del Estado. Sí, de la economía del Estado, ¿no? Entonces dije, bueno, pues podemos hablar de tantas cosas. Sí, así es. Desde qué ha pasado con la pobreza en Sonora, qué ha pasado con el crecimiento. Bueno, nos enfocamos este día qué ha pasado con el crecimiento económico en Sonora y las variantes dentro de sus sectores, ¿no? Coincido completamente con Mario, debemos de diversificar la economía sonorense. Quizás este tema de debemos de diversificar la economía sonorense es algo que se ha planteado reiteradamente. Que sucedió, ¿no? O sea, sucedió, pero no sé si para bien o para mal, de que a principios de siglo estábamos enfocados en un sector y hoy estamos enfocados en otro sector. Y habrá que analizar y cuáles son los saldos de ese cambio en el enfoque de sectores. Entonces, ¿hoy qué se plantea? Bueno, ya la minería dio lo que tenía que dar en el tema de crecimiento y en el tema de dependencia es muy grande, ¿no? El tema de el sector manufacturero exportador ya dio lo que tenía que dar. ¿Y por qué digo ya dio lo que tenía que dar? Porque lo vemos con los datos que dio al inicio el doctor Palafox sobre el crecimiento reciente. Si la economía no está creciendo a los niveles que debiera de crecer, es porque este modelo enfocado en esos sectores ya dio lo que tenía que dar. Ya crecimos las tasas que teníamos que crecer a inicios de la década, en 2010, en 2011, en 2012, y ya las tasas de crecimiento han bajado. Bueno, es momento ya de cambiar la visión hacia dónde vamos. Los temas que mencionaste, el turismo es muy importante el turismo, pero con otro enfoque, ¿no? Pero con sigues otro con enfoque. el modelo viejo, pues, ¿no? Sol y playa. Exacto, sol y playa, y te faltó la cheve, ¿no? Sí, pues es el turismo borrachón, pues, ¿no? Que no está mal, pues hay que divertirse, sí, pues, pero tampoco nos vamos a poner el turismo es una de las pocas fuentes, de entrada de dólares al país. Para mantener esta estabilidad en el dólar, pues necesitamos que ingresen dólares al país, ¿no? Y ahí está el turismo. Es una mala decisión, hay que decirlo a todas luces, es una mala decisión del gobierno federal los golpes que le está dando al turismo. El término del programa Pueblos Mágicos, fíjense, cambiar de la playa a irnos a los pueblos. Bueno, se acabó el programa de Pueblos Mágicos. Sí. El terminar con el Consejo para la Promoción Turística y todos esos temas, bueno. Si el gobierno federal está haciendo eso, ojalá el gobierno del estado contribuya a fortalecer a la Comisión Estatal de Fomento Turístico y que la misma COFETUR haga cambios en la implementación de su visión de turismo, ¿no? Qué padre San Carlos, qué padre Peñasco, pero y todo el río Sonora, o lo que comentamos ahorita en el corte, ¿no? El sur de Sonora. Tenemos la reserva natural El Pinacate, única en el mundo, completamente opacada por Puerto Peñasco estando a un lado. Así es. Qué bueno que tocas el tema del gobierno federal. Aquí, ¿cuáles son las implicaciones también en el nuevo gobierno federal con estos recortes, con esta reestructuración que está haciendo? ¿Qué impacto tiene, Mario, en el estado? Sí, mira, yo creo que se ha sobremencionado un poco el impacto que ha tenido para el presupuesto, el cambio en el presupuesto federal aquí en Sonora. Te doy 2 datos, ¿no? Las participaciones al estado y a los municipios aquí en Sonora subieron 8% real, es decir, si le agregamos la cuestión inflacionaria sería 12%, suben muchísimo, ¿no? Y además de eso, los programas prioritarios, aquí estaba sacando cuentas hoy en la mañana, Aaron, Jóvenes Construyendo al Futuro van 4,100, es decir, si ganan 3,600 pesos mensuales son 177 millones de pesos. Personas con discapacidad, aquí en Sonora van a ser 18 los beneficiados.
ganan 2.550 bimestral, al año en 12 meses son 275 millones de pesos. La pensión a adultos mayores, van a ser aquí en Sonora 150,000 beneficiados, y van a ganar también 2.550 bimestral, son 2.300 millones de pesos al año. Si sumamos nomás en total, los programas. Si sumamos esos 3 programas en total aquí en Sonora, ojo, estoy hablando de cifras en Sonora, son 2.750 millones de pesos al año entre 3 programas prioritarios, que equivalen al 4% del presupuesto de todo el gobierno del estado. Es decir, no es cierto que nos fue mal en el presupuesto, además de que nos subieron las participaciones de estados y municipios un 12%, nos están dando además el 4% en esos 3 programas. Sí, en donde se afectó es en ciertos proyectos que había planteado el gobierno del estado, como son carreteras rurales. Ahí sí no se aceptaron ciertos proyectos. Acuérdate que el ramo, creo que es el 23, es el que se reduce, y eso es una cuestión que viene ya para todos los estados, y ahí sí le pega a ciertos programas de carreteros rurales, ¿no? Pero fuera de eso no nos fue bastante mal. Yo creería que el gobierno del estado tendría que estar haciendo un mayor esfuerzo, tiene presupuesto para hacer lo que no tiene, y en donde yo siento que tendría que poner más las pilas y el enfoque es tanto en la recaudación propia como en diversificar la economía, que a la vez van de la mano, ¿no? Pero ante esta pasividad que hemos visto, yo la verdad no esperaría muchos cambios en estos 2 últimos años que quedan de gobierno, ¿no? Pero me preocupa, la verdad. Diego, ¿tienes otros datos o más o menos vas acorde a...? El tema del comportamiento del gobierno federal, ahí sí trato de reservarme y hasta no ver el resultado. Pudiera decir tantas cosas en tan poco tiempo, quién sabe, ¿no? Lo que alcances, tú échale. Pero lo vimos en este primer resultado. Yo no me atrevería a echarle la culpa al gobierno de López Obrador. La contracción de la economía en este primer trimestre no es toda su responsabilidad, pero sí parte de. Y ahorita el doctor Palafox nos lo recordó como economistas. ¿Qué es una recesión económica? ¿Qué es una recesión económica? Es la caída del PIB 2 trimestres continuos. El trimestre se acaba ahora el domingo. A finales de julio vamos a conocer del INEGI si este segundo trimestre la economía se volvió a contraer o no, y qué peligroso va a ser. Pues no hay elementos como para suponer que haya mejorado, ¿no? O sea, no volteamos a ver, ¿sí? Yo ahí sí quisiera hacer un par de comentarios porque, digo, el IGAE, que es una forma de medir la actividad económica, que no es lo mismo que PIB, pero va muy ligado. En abril fue de 0.1%, es importante porque es muy reducida la cifra, pero ya se rompe esa caída, se rompe la tendencia. Y ahora en mayo también las exportaciones manufactureras crecieron 8%, suben un poquito la tasa de crecimiento. Y aquí muy importante para Sonora también, las automotrices crecen 16%, no es algo que incluso tuiteé hoy en la mañana. Y la planta BMW apenas está escalando su producción. Entonces, hacia la segunda mitad del año, yo creo que ese es un buen catalizador. Sí. Estoy aquí específicamente hablando de la industria automotriz, ¿no? y la manufacturera. Pero para nomás resumirlo, sí hay un par de datos alentadores. Digo, definitivamente estamos todavía en una etapa ahí complicada, crecimiento débil, subejercicio del gasto federal. Hay algunas complicaciones, pero afortunadamente parece que se empieza un poquito a revertir, ¿no? Sí, por eso yo digo, yo creo que hay que esperar hasta tener datos y quizás no en este segundo trimestre, habrá que esperar al término del ejercicio fiscal. Si estos cambios en la política fiscal y en la política de asignación de presupuestos son benéficos o no para la economía. Porque al final de cuentas es eso, ¿no? Es un cambio en la distribución del gasto. Okay. Y vamos a ver, yo creo que hasta el próximo año si estos cambios fueron o no fueron benéficos, si contribuyó al crecimiento o contribuyó al decrecimiento, ¿no? Muy bien. Nos quedan 2 minutos. No quisiera que se me escapara ahorita de hecho te lo pregunté sobre la economía agropecuaria. Que ha sido así como emblemática, sobre todo la ganadera, pues, ¿no? Ha sido emblemática del estado, ha caído de manera estrepitosa, entre un tanto porque la Unión Ganadera pues se encuentra secuestrada por hace mucho tiempo por una élite ahí ganadera, y no bajan los recursos pues hacia donde se debe. Hoy que está en un litigio y que ya dijo la SADER que desconoce a la mesa directiva actual, pues va, y no, obviamente eso implica que no va a haber recursos, pues, ¿no? Federales para la Unión Ganadera.
¿Qué onda? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿De qué manera se puede rescatar? Porque es una actividad importante, o debería serlo para el Estado, ¿no? Claro, todo el sector primario en el país y en Sonora en específico, la industria, el sector agrícola, debe ser importante para cualquier sociedad. Es la comida y ahí no hay de otra, ¿no? Pero económicamente en el PIB estatal, todo el sector primario, quitando la minería, no representa más del 4%. Y no está mal, no está mal. En Estados Unidos, país de primer mundo, su sector primario tampoco no llega siquiera al 5%. Entonces es un tema de fortalecer lo que hay en ese 4% sonorense, y habría que analizar cómo está. Nada más como dato, sí es cierto, es emblemático por la historia, por la tradición y todo lo demás, pero la producción de vacas no es el principal producto. Y contamina mucho, ¿no? No es nuestro principal producto ganadero. De hecho, a nivel mundial, la industria que más contamina y que más consume agua es la ganadera, ¿no? Sí, y no solamente agua, sino que emite mucho metano, y eso cuando lo conviertes a carbón, en cuestión de impacto en la capa de ozono es fuertísimo, ¿no? Es fuertísimo. Y aquí lamentablemente en Sonora somos el principal responsable en México. Yo me atrevería a decir, Argentina de hecho es de los principales países que contribuyen al calentamiento global, y es por la ganadería. Aquí me preocupa que en Sonora no solamente la subsidiamos. Yo haría un cambio muy simple, Aarón. Menos ganadería, menos subsidios a ganadería, más a frutas secas, hortalizas. Más a la agricultura, entonces. Más a la agricultura, pero a una agricultura que tenga poco impacto y mayor valor agregado, ojo. Tendría que haber un cambio social en dejar la carne. Sí, va a estar muy difícil, ¿no? Sí. Bien, bueno, se queda mucho, ojalá pues hagamos otra mesa en unas 2 semanas más para continuar, porque sí es bastante amplio, ¿no? El tema, y muy diversificado. Pues esperemos ahí los contactos en unas 2 semanas más y le seguimos dando. Perfecto. Muchas gracias por las aportaciones. Esto fue ensalada, mira, nomás ensalada, la pasada, la tertulia polaca, por La Voz del Pitic 88.1 de FM. Yo soy Aarón Tapia. La tertulia polaca es opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.